La película se llama The Crisis, no entiendo por qué la tradujeron con el título El Día del Apocalipsis, pero no debería sorprendernos. The Crisis es un remake de una película de George Romero del año 1973, aunque es rápido ver que no estamos ante una película de zombies como tal. La misma historia nos lleva a asumir que estamos ante la propagación de un agente químico que convierte a las personas en una especie de zombies. Antes de seguir voy a insistir en el título original de la película. George Romero llamó The Crisis a esta película por una razón, aunque puedo entender que Los Locos no es un título que llame la atención de los amantes del género en habla hispana precisamente. Lo que podemos suponer y con justa razón es que se tratan de infectados, personas alteradas por el agente químico Trixie que los lleva a actuar de forma extraña hasta convertirlos en asesinos despiadados. El agente químico actúa en su totalidad en la persona contaminada en un plazo de 48 horas. Los incidentes en The Crisis ocurren en un pequeño pueblo de Iowa llamado Ogden Marsh. El desastre empieza cuando el sheriff David Dutton se encuentra presente en un partido de béisbol de una escuela local, cuando a lo lejos ve aproximarse a un hombre conocido dentro de la comunidad, pero con una actitud errática y con una escopeta en la mano. A David no le queda más remedio que dispararle tras advertirle que baje el arma, sin lograr resultados más que ver que el tipo casi le dispara a él. Todos piensan que el tipo estaba ebrio, no había más explicación en ese momento. Es un pueblo tranquilo, así que esto despierta el temor en todos, convirtiendo ese día apacible y de distracción familiar en un día trágico, especialmente para la esposa y el hijo del hombre. Poco después, la esposa de David, Judy, quien es doctora, atiende a un vecino del pueblo, el cual parece perdido y enfermo. El hombre repite que se encuentra bien y que no hay que preocuparse por él. Luego repite el mismo mensaje, pero cambiando el orden de las palabras que usa. Clara señal de que ha sido contaminado por el agente Trixie. La peligrosidad de este agente biológico es muy alta, ya que al dejarlo ir, horas más tarde, el hombre prendió fuego a su casa, asegurándose de que su esposa e hijo estén dentro. Esta es una de las características del Trixie, falta total de empatía. Un detalle muy importante y que de hecho es una crítica de George Romero a las autoridades gubernamentales por la corrupción y manipulación de la tecnología y la ciencia para el desarrollo de agentes químicos con fines bélicos. Sutilmente se transmite ese mensaje en la escena en la cual David trata de convencer al alcalde de cerrar temporalmente el suministro de agua, ya que sospecha que el agente tóxico proviene de un pantano, y en efecto tiene razón, el alcalde se niega, pero no por desconfiar en su palabra. El viejo sabía lo que estaba pasando. Un avión militar que transportaba este agente químico terminó estrellándose justo en ese pantano. El agente Trixie se filtró en el agua y a su vez llegó a las casas de los habitantes del pueblo. The Crisis no es una película típica de sobrevivientes luchando contra hordas de infectados o zombies. Es más bien una lucha por entender lo que está pasando y buscar una forma de sobrevivir ante un peligro que apareció de un momento a otro y que irónicamente el propio gobierno ha provocado y busca encubrir tomando medidas radicales como el acabar con todos los habitantes del pueblo, infectados o no. Una muestra clara de esto es una escena sumamente cruel en la cual el ejército llegó para supuestamente evacuar a quienes no presenten temperatura corporal alta, ya que sería signo de estar contaminado. La realidad de sus intenciones fueron espeluznantes cuando David y Judy descubren a toda esa gente que supuestamente iba a ser evacuada, realmente había sido incinerada en ese mismo lugar. Esto ocurre mucho más adelante, ya en la parte final de la película. ¿Qué es el virus Trixie? El virus Trixie es un agente tóxico creado por científicos del ejército estadounidense con el objetivo de ser usado como arma biológica. La función principal del agente biológico es la de afectar directamente a las personas de una localidad, poblaciones de territorio enemigo, y dejar incapacitados a soldados y civiles. Este agente biológico se supone que deja a las personas fuera de control e incapaces de controlar sus acciones, quedando vulnerables o llevándolas a tornarse extremadamente violentas, atacándose entre sí. En la película, un avión militar que transportaba el agente Trixie perdió el control y colisionó en un pantano de Ogden Marsh en Iowa. Esto lo mencioné al principio y provocó que el agua usada para el consumo de los habitantes del pueblo se contamine. Así fue que empezó la catástrofe. No hay que subestimar el poder de este agente biológico. De hecho, el tratamiento de la temática de infectados en la película está realizada con mucho cuidado. Algunos piensan que ni siquiera debería considerarse a The Crisis como una película de zombies. Esto queda a criterio de cada uno, pero el nivel de peligrosidad y destrucción que tiene es sumamente alta. De eso no hay ninguna duda. Vamos a explicar un poco más el mecanismo de acción del agente biológico Trixie en las personas. El virus Trixie de por sí no mata a la persona contaminada para luego reanimarla. Sin embargo, en un plazo de 48 horas provoca daños cerebrales y alteraciones mentales que pueden ser potencialmente
letales para otras personas y para el mismo portador. La persona contaminada sufre la pérdida de inhibiciones y empatía. Esto quiere decir que gradualmente el infectado pierde la empatía, la noción de la moral y se vuelve impulsiva y sumamente cruel. Violencia y conductas homicidas. Esto se ve en varias escenas, desde el juego de béisbol hasta el inesperado disparo de Russell desde fuera de la casa salvando la vida de David. Otros infectados actúan con sigilo pero son crueles y sádicos al matar. En general son muy agresivos e impredecibles. Otro efecto que produce el agente Trixie en las personas contaminadas es el cambio físico. Hay un deterioro corporal notable. Este químico hace que los infectados tengan ojos rojos, es decir, están totalmente inyectados de sangre. Su piel se torna muy pálida, lucen demacrados. Además, adoptan una expresión facial muy agresiva y hostil. Este cambio se va produciendo de forma gradual. Empieza a notarse en el compañero de David, Russell. Es tan cambiante su apariencia y comportamiento que pasa de salvarle la vida a intentar asesinarlo. Aunque es interesante ver que no ha perdido la memoria, es consciente de su entorno, aunque esto puede deberse a que el virus Trixie no ha completado su efecto en él, pues en otros infectados el cambio es sumamente radical. Todos estos cambios son graduales, no convierten a la persona en un zombie como tal, porque además de lo dicho antes, no sienten hambre por carne humana, no devoran a otros humanos. Podríamos considerarlos como infectados con la mente alterada y un instinto asesino incrementado al máximo. Es posible identificar a una persona contaminada con el agente biológico Trixie por su comportamiento. En la película esto es clave para la supervivencia, pues al notar conductas extrañas pueden llevar a tomar medidas de precaución como matar al portador o alejarse de él. Sin embargo, los pobladores, al no tener idea de la existencia de este virus de laboratorio, son presa fácil de los primeros contaminados, pero luego David, Judy y una vecina de ambos llamada Becca comienzan a entender la realidad de la situación. Quiero destacar un par de escenas. Durante una escena en la cual tratan de escapar de una emboscada de infectados en un auto lavado, uno de ellos, al ver que están a punto de lograr salir de ahí, enreda una manguera en el cuello de Becca. Las posibilidades de que ella sobreviva a algo así son nulas, pues con el tirón por la velocidad del auto y la manguera en su cuello, esa zona tan sensible del cuerpo termina fracturada, rota por completo. No estamos ante zombies que actúan de forma puramente instintiva. Es cierto que el Trixie les quita la empatía por completo, pero no les quita la capacidad de improvisar, de tener conciencia de su entorno y sus recuerdos. Esto en conjunto a su instinto asesino los lleva a ser potencialmente peligrosos. Otra escena que quiero comentar es la que muestra a David y Judy en su casa. Piensan que están solos, pero el hijo y la esposa del hombre que tuvo que matar al inicio de la película durante el juego de béisbol los estuvieron esperando. Es otra muestra de que la inteligencia no se pierde con el agente Trixie. De por sí, la mujer estaba furiosa con David por matar a su esposo. Ahora el nivel de agresividad era exponencialmente alto. La escena está cargada de tensión. Ella armada, Judy atada y David sometido con la mano atravesada por un cuchillo hacen ver que no hay escapatoria. ¿Hay posibilidad de sobrevivir a algo así? David logró usar la situación a su favor, convirtiendo el cuchillo y su mano en su única esperanza de salir vivos. El disparo de Russell desde fuera hacia el hijo de la mujer anuló todo peligro. Esta escena es tensa no solo por el peligro que corre la pareja. El director Brett Eisner supo concebir una escena que resume todo en la película: el alto nivel de letalidad del agente Trixie en los contaminados en una fase total de afectación, otro contaminado pero en una etapa inicial del virus, el inminente riesgo de los sobrevivientes, y entre líneas se nos da a entender el desenlace que tendrá la pareja. Todo esto dentro de una escena cargada de mucha adrenalina. Regresando a la escena de la muerte de Becca, la cosa se pone peor cuando un avión militar hace volar en pedazos el auto de David, no teniendo ellos más remedio que buscar un lugar seguro caminando. En un punto logran interceptar la camioneta de un oficial y le piden respuestas a lo que está pasando. La inestabilidad de Russell es cada vez más intensa y antes que el tipo responda, recibe un disparo mortal. David sabe que Russell no está bien. Él los toma como rehenes y apuntándoles les obliga a continuar hasta que David encuentre el momento para calmarlo y lo hace de un golpe de puño demoledor. Russell finalmente entra en sí. La evolución de este agente biológico en él es diferente a los demás, lo que da pie a entender que el Trixie no actúa en todas las personas de igual manera. Algunos directamente se comportan como asesinos sin piedad, otros son más tácticos, pacientes y observadores, pero
igual de sádicos. Incluso hay otros que estando ya totalmente bajo los efectos del Trixie no pierden sus instintos que los hace humanos. Esto lo podemos observar en la escena que comenté, en la cual la esposa del primer infectado se pone de acuerdo con su hijo para vengarse de David por matar a su esposo. Esto además revela que pueden preservar sentimientos, en este caso el odio y el deseo de venganza. No hay que olvidar que en la película se menciona que, si bien es cierto el virus Trixie se ha esparcido por el agua, dejan abierta la posibilidad de que cambie su modo de propagación a través del aire, así que incluso el propio David y Judy podrían estar contaminados, pero el efecto en el organismo entonces varía dependiendo de la forma en la que la persona se contaminó. Esto eleva el nivel de peligrosidad del virus, ya que al tomar 48 horas en hacer efecto en el cerebro y el sistema nervioso de la persona, es mucho más difícil identificar a los infectados. Esta es la razón por la cual los militares, bajo mentiras de una cuarentena, reunieron a todos los habitantes posibles del pueblo para incinerarlos cruelmente. Russell es un caso interesante, pues a pesar de estar contaminado y haber atacado a David, finalmente se sacrifica por ellos. Al llegar a un punto de control militar, distrae a los militares para que David y Judy logren escapar y es abatido a tiros. En cierta forma, Russell representa la tragedia y la lucha por mantener su humanidad hasta el fin, siendo esta representación de que al final todavía queda esperanza, pues nunca llegó a dejarse dominar por el agente biológico. Russell, yendo contra las propias reglas del género y la propia película, simboliza que incluso en un entorno dominado por el caos y el terror, la fuerza de voluntad y la amistad pueden ser cruciales para la supervivencia y la propia redención del ser humano, luego de haber cometido errores fatales como lo hizo Russell en esta historia. En una escena final, David y Judy, conduciendo un camión que lograron robar de una estación, escuchan una llamada que resulta ser una cuenta regresiva. El gobierno y militares tenían un último plan de contención y fue la destrucción masiva de todo el pueblo usando armamento nuclear. En The Crisis se da a entender al final que el agente tóxico de alguna manera ha logrado esparcirse hacia otros poblados y están preparando la ejecución de un protocolo militar igual que como lo hicieron en Ogden Marsh, Iowa, donde empezó todo. Es posible que esto lo estén haciendo sabiendo que David y Judy ya están contaminados y se están moviendo a otro poblado, o bien puede ser también que el virus pudo viajar a través del aire, pero sea como sea, el círculo de terror y muerte se volverá a repetir. Bien gente, es todo por ahora, espero les haya gustado el video, gracias por el apoyo, me despido y hasta pronto.